Bienvenidos, mi nombre es Alison Zárate, estudiante del tercer semestre de la carrera de Medicina, y el día de hoy voy a hablar acerca de la fascioliasis, correspondiente a la asignatura de parasitología. La fascioliasis es una infección parasitaria causada por dos especies de tremátodos, Fasciola hepática y Fasciola gigantica. Surge del consumo de plantas acuáticas crudas contaminadas como berros, alfalfa, lechuga y espinaca, albergando a los parásitos. Aunque mayormente afecta a animales, también puede afectar a seres humanos. La transmisión inicia con la expulsión de huevos del parásito en las heces, contaminando fuentes de agua dulce. Los huevos maduran en aguas dulces, penetrando caracoles, donde se desarrollan larvas, las cuales se adhieren a plantas acuáticas. La infección se da al ingerir estas plantas con las larvas metacercarias, que aparecen como quistes adheridos. Entre los animales principalmente afectados se encuentran vacas, ovejas, burros, cerdos, llamas y alpacas. Ahora hablando sobre la fasciola hepática, tenemos que su taxonomía es la siguiente. Pertenece al reino de Animalia, su filium es Platyhelminthes, clase Tremátoda, subclase Digenea, orden Echinostomata, familia Fasciolidae y género Fasciola. Su hospedador definitivo son principalmente los mamíferos herbívoros. La fasciola hepática tiene una forma aplanada de 2.5 a 3.5 centímetros, contiene un tegumento espinoso y tiene una ventosa ventral muy cerca del oral, un poro genital, su sistema digestivo y reproductor son ramificados. Posee un metratermo, un ciego intestinal y bolsa de cirro. Tiene glándulas vitelógenas que ocupan los márgenes laterales completos. Posee un ovario derecho anterior al octotipo. Tiene dos testículos que abarcan los 2/3 posteriores. Posee también un vaso deferente más un conducto vitelino horizontal y un reservorio vitelino. Es importante mencionar que los gusanos adultos son hermafroditas y que su localización, como el nombre mismo lo dice, es en el hígado, más específicamente en los conductos biliares. Con respecto a la morfología de los huevos, estos son elipsoides, operculados, de color pardo amarillento y con un tamaño de 130 micrómetros a 150 micrómetros de largo, por 60 micrómetros o 90 micrómetros de ancho. Posee 5 estadios larvarios, empezando por el miracidio, que es la etapa larvaria la cual emerge del huevo en ambientes acuáticos, y esta va a perseguir la infección del caracol. Después de que el miracidio infecta al caracol, sufre metamorfosis y entra en su fase de esporocisto, en el interior del huésped intermediario, que son caracoles de agua dulce y plantas acuáticas. Como tercer estadio larvario tenemos a las redias, que crecen dentro del caracol intermediario, y estas son responsables de la producción de cercarias. Las cercarias son larvas liberadas desde el caracol. Una vez que encuentran un huésped adecuado, como otro caracol, se adhieren a él y forman quistes metacercariales. Por último, la forma metacercaria es la que más vamos a tener en cuenta, ya que esta va a ser su forma infectante. Va a medir alrededor de 0.2 milímetros de diámetro y tiene una cubierta dura. Como les dije anteriormente, esta es la forma que va a infectar a los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, al ser ingerida a través de plantas contaminadas. Una vez dentro del huésped definitivo, la metacercaria se va a descistar. ¿Qué quiere decir? Que va a salir de su caparazón quístico, y esta se va a desarrollar en la forma adulta de la fasciola hepática dentro del hígado. Para empezar a hablar del ciclo de vida, es importante definir los hospedadores antes mencionados. Tenemos un hospedador definitivo, que son los mamíferos herbívoros y también ocasionalmente el hombre. Y como hospedadores intermediarios vamos a tener a Lycaena stagnalis, también conocido como caracol de estanque, que va a ser una especie de caracol de agua dulce. Otros hospedadores intermediarios son las plantas acuáticas como berros y alfalfas. El ciclo de vida de la fasciola es indirecto. Comienza cuando un hospedador animal o humano ingiere las metacercarias adheridas a la vegetación acuática. Después de la ingestión, migran a la pared intestinal, a la cavidad abdominal y al tejido hepático hacia los conductos biliares, donde maduran en gusanos adultos en aproximadamente 2 o 3 meses produciendo huevos.
Estos huevos sin embrionar son expulsados en las heces del hospedador y, en condiciones favorables, eclosionan liberando miracidios ciliados. Los miracidios van a nadar para infectar al siguiente hospedador, que es un caracol. Dentro del caracol, los miracidios se desarrollan y se reproducen asexualmente, dando lugar a nuevas larvas llamadas cercarias. Un solo miracidio es capaz de producir unas 320 cercarias, y estas cercarias son liberadas al medio acuático, donde se adhieren a la vegetación y se transforman en metacercarias, permaneciendo infectivas durante varios meses. Luego, estas plantas, tras ingerirse en mal estado, van a volver a contaminar al hospedador animal o humano, y así se va a seguir completando el ciclo de vida de la fasciola hepática. Es importante añadir a esto la supervivencia ambiental. Las metacercarias se encuentran adheridas a las plantas acuáticas o flotando en el agua, normalmente en aguas poco profundas, zonas pantanosas o pastos inundados, en las que pueden llegar a sobrevivir hasta un año a temperaturas de 12 a 14 grados centígrados. Sin embargo, pocas sobreviven a temperaturas bajo cero en invierno o a veranos calurosos y secos. Los huevos pueden resistir a temperaturas de 0 o 37 grados centígrados, pero solo se van a desarrollar en ambientes acuáticos entre los 10 y 30 grados centígrados. El miracidio necesita invadir un caracol en menos de 8 horas para así poder sobrevivir. Los signos y síntomas van a depender del estado de la fascioliasis. En la fascioliasis crónica puede haber dolor abdominal, hepatomegalia, náuseas, vómitos, fiebre intermitente, urticaria, malestar general y pérdida de peso que va a ser debido a la lesión del hígado. En la fascioliasis crónica vamos a tener que estas pueden ser asintomáticas o provocar dolor abdominal intermitente, colelitiasis, colangitis, ictericia por obstrucción o pancreatitis. Por último, la infección grave puede causar colangitis esclerosante y cirrosis biliar. Las lesiones ectópicas pueden desarrollarse en la pared intestinal, los pulmones u otros órganos. El diagnóstico de la fascioliasis se realiza mediante varias pruebas, las cuales incluyen un examen microscópico de las heces, el material duodenal o biliar para detectar los huevos de la fasciola hepática, ensayos de anticuerpo en suero, y estos van a ser en consideración con pacientes con dolor abdominal, hepatomegalia y antecedentes dietéticos de ingestión de berros o vegetales crudos expuestos a aguas contaminadas. Cuando se sospecha de fascioliasis, se realizan pruebas de detección de huevos y anticuerpos. Si estas pruebas son negativas o ambiguas, pero aún hay sospechas, se puede realizar una endoscopía o aspiración duodenal y biliar para buscar huevos o gusanos adultos. Las pruebas de detección de anticuerpos son útiles en las primeras etapas de la infección o infecciones crónicas cuando la producción de huevos es baja. Estos anticuerpos pueden dejar de detectarse entre los 6 y 12 meses después de la curación. En áreas endémicas, los huevos también pueden encontrarse en las heces después de la ingestión de hígados de animales infectados, lo que puede llegar a un diagnóstico erróneo de fascioliasis. Por lo tanto, se recomienda a los pacientes que eviten consumir hígados varios días antes del examen de heces. Además, la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética o la colangiografía pueden ayudar a detectar anomalías en las vías biliares en casos crónicos de la enfermedad. El tratamiento de la fascioliasis en pacientes mayores de 6 años incluye triclavendazol o posiblemente nitazoxanida. Se administra triclavendazol en 2 dosis de 10 miligramos sobre kilogramo con 12 horas de diferencia por vía oral con alimentos. La nitazoxanida, aunque los datos son limitados, puede ser eficaz en dosis de 500 miligramos 2 veces al día por vía oral durante 7 días. El praziquantel no se recomienda debido a los frecuentes fracasos terapéuticos. La prevención se basa en el control higiénico del agua y de los alimentos, principalmente de los vegetales frescos. Evitar comer vegetales, carne o vísceras crudas y beber agua sin tratar, especialmente en zonas endémicas.
Esto ya que en raras ocasiones se han producido infecciones en humanos por comer hígado de oveja o cabra crudo o mal cocido que contenían el estado inmaduro del parásito. Otro método de prevención es evitar o controlar la presencia de caracoles en las zonas de pastoreo y de cultivo mediante distintos métodos, como por ejemplo el drenaje del terreno, la eliminación de la vegetación marginal para evitar los remansos de agua donde viven los caracoles, y la aplicación de molusquicidas. Por último, es importante un control sanitario de los animales, principalmente ovinos, caprinos y bovinos. A continuación, las referencias usadas para este video.